Ya estudiantes, primero que todo hablar sobre la finalización del semestre. Recuerden, nuestro semestre finaliza oficialmente ahora a fin de mes, es decir que la última nota ya debe estar con sus promedios completamente cerrados el 31 de este mes, cosa que en diciembre no tengamos nada que resolver, ningún problema. Obviamente siempre se nos puede escapar uno que otro problema, pero la generalidad ya va a estar cerrado a finales de este mes, por si acaso. O sea que en diciembre no vamos a tener clases. No sé, eso no puedo garantizarlo, solo estoy entregando la información que me dieron a mí, en donde a finales de noviembre tienen que estar todos los promedios puestos. No sé qué irá a pasar en diciembre. Vamos a hacer convivencias virtuales. Ya, me parece. Es que bueno que le parezca. Sobre las evaluaciones que llevamos hasta el momento, aquí quiero presentar la tabla en donde están todas las calificaciones que llevamos, que hasta el momento son 3. Y el promedio, recuerden que vamos a cerrar con las 3 mejores notas según lo que teníamos presupuestado, según lo que habíamos dicho en un comienzo. Entonces aquí, como podemos ver, hay personas que ya tienen su promedio cerrado, aquellas personas se podrían estar relajando, pero recuerden que está la opción de que si dan evaluaciones, nos vamos a quedar con las 3 mejores notas, así que estas personas pueden aún mejorar más su promedio, y qué mejor que salir con el mejor promedio posible en tercero medio, dado que sabemos que todo esto va al chanchito de la educación superior. De alguna u otra forma, estas notas van a ser transformadas en algún tipo de puntaje que les va a permitir el acceso a la educación superior para quienes quieran seguir, obviamente, ese camino. Entonces, ¿cuáles son las notas? Todo esto corresponde a geometría. ¿Sí? A la geometría tuvimos 2 pruebas, uno de relaciones, las relaciones que habían dentro de los ángulos de esta circunferencia. Luego hicimos un trabajo en donde ustedes tenían que demostrar unos teoremas que corresponden a la calificación 2, y la calificación 3 corresponde a la última evaluación que tuvimos sobre ya todos los teoremas, incluyendo ya las relaciones métricas que habían dentro de estos elementos que uno podía formar o graficar en esta circunferencia. Me refiero a las cuerdas, las tangentes, las segantes, y con eso completamos 3 notas. ¿Cuántas notas nos quedan, por si acaso? 2. Una evaluación y un trabajo muy al estilo del trabajo 2, es decir, este PPT que uno va completando con información que hace un poco el trabajo de que ustedes investiguen sobre algún tema. Así que uno va a hacer una evaluación y otro va a hacer ese trabajo de, entre comillas, investigación. Y con eso tendríamos 5 calificaciones, y con eso ustedes escogen las 3 mejores. Y estaríamos. ¿Sí? Esa es un poco lo que se viene. Entonces, para que vean sus notas, los que tienen notas, cuánto les falta, etc. Sí, esas son las notas. Ahí vemos 3 estudiantes que tienen promedio 7, así que... Profe, no me vi. ¿No te viste? ¿O no bajé esto? Ah, disculpa. Listo. En su caso, Fernando va a alcanzar justo a cerrar con las 3 notas. ¿Sí? Ya, eso con respecto a las notas. ¿Alguna duda sobre esto? Qué bueno. Entonces, vamos a matemática tercero medio, última unidad del año, unidad número 4. ¿Cuál es el nombre de esta unidad? Números complejos. Eso es lo que nos vamos a dedicar a ver las últimas 4 semanas que nos quedan, o 3 semanas que nos están quedando, la verdad es que nos queda súper poquito. Y obviamente va a ser sobre esto la evaluación y va a ser sobre esto el trabajo. Así que una buena oportunidad de quienes estén ahí como colgando o necesitan alguna buena calificación, saber que estamos recién comenzando esta unidad. ¿Cuál es el objetivo de hoy? Oh, me equivoqué. El objetivo es básicamente entender cuál es este nuevo conjunto con el cual vamos a estar trabajando, cómo se compone y cuáles son las operaciones que podemos realizar en él. Por la clase de hoy nos vamos a conformar con reconocer cómo estos nuevos números se pueden representar, así como nosotros cuando teníamos los números, los naturales, uno los representaba en la recta numérica, o después tenía los enteros, o los racionales también los representábamos en la recta numérica. Vamos a ver que estos números que son especiales
también pueden ser representados de una forma, por así decir, gráfica. Y vamos a ver cómo este conjunto numérico viene un poco a completar a todos los conjuntos, y por eso es que este primer esquema que está presentado acá no es casual, en donde se puede ver que ahí está complejo, como este macro conjunto que ya está abarcando todos los conjuntos que ustedes conocieron con anterioridad, ¿sí? Cuando uno recién comenzó el colegio, uno claramente conoció este primer conjunto. De hecho, desde antes del colegio uno ya trabaja con este conjunto porque el conjunto de los naturales, ya lo dice su nombre, es el que naturalmente uno aprende desde muy pequeño cuando aprende a contar cosas, ¿sí? Luego de eso, nosotros ahí por séptimo o octavo, uno da un salto y conoce ese famoso conjunto Z, que pasan a ser los enteros, ¿sí? Luego uno da un salto aún mayor y conoce los famosos racionales, y luego uno da el salto en segundo medio, donde uno conoce los reales. ¿Por qué? Porque en segundo medio uno conoce también esos números que son un poco más especiales, que son los famosos irracionales. Y uno un poco toma la idea de que la unión de los racionales con los irracionales forman los números reales, aunque no es la manera más formal de formular este conjunto, pero esa es una buena idea, una buena aproximación de qué son los reales. Y ahí uno se da cuenta de que esta recta numérica que uno desde muy pequeño comenzó a completar, que era esta famosa recta numérica, comienza a estar llenita. ¿Por qué? Porque cuando uno tenía los naturales, uno no graficaba el 0, uno graficaba el 1, el 2, etcétera, hacia el lado. Después, cuando uno conoció el entero, se dio cuenta de que esta recta se podía completar hacia el otro lado del 0, y aquí teníamos el -1, teníamos el -2, etcétera, etcétera. Pero aún así, entre medio de estos dos números no tenía ningún otro número, ¿sí? Por eso uno dice que ahí todavía no estaba completa la recta numérica. Pero después uno conoció las fracciones, los famosos racionales. Entonces aquí uno podía ubicar, por ejemplo, ahí entre medio, entre el 0 y el 1, podía poner el 1 medio. Ahora habían números que estaban entre medio de esos números. Pero aún así, si es que nosotros veíamos como esta recta numérica, entendiéndola como que cada punto que formaba esta recta numérica fuese un puntito sobre esta misma recta, quedaban espacios donde no había ningún número. Por ejemplo, ocurría por un número que está acá entre el 1 y el 2, por ejemplo, la raíz de 2. La raíz de 2 es un número distinto a todos los anteriores que vimos, y nos dimos cuenta de que era un número que se llamaba irracional. ¿Cuál era la principal característica, por lo menos a nivel escolar, que uno ve con respecto a estos números? Es que no pueden ser escritos como fracción. ¿Sí? Esa es como esa es la principal rareza que presentan. Y junto a esta raíz de 2 vimos que los irracionales son muchos, son infinitos. ¿Sí? Estaba la raíz de 3, raíz de 5, y habían otros números que eran aún más notables, que por ejemplo pi, o por ejemplo e, o phi, que son números que son también irracionales, pero tienen una trascendencia aún mayor para la matemática, por eso reciben estos nombres un poco más exclusivos, por así decirlo. Entonces nos dimos cuenta de que ahora sí podíamos completar, porque para cualquier punto donde yo, por ejemplo, si yo marco este punto, claramente existe un número real que yo puedo asociar a ese punto. Entonces estos conjuntos numéricos, por lo menos hasta los reales, que son todos los que estamos acá, vimos que tenían su representación gráfica a través de la recta numérica. ¿Qué nos queda ver? Y yo varias veces le adelanté el año pasado que nos faltaba un conjunto numérico que era mucho mayor que todos los anteriores, y con esto ya basta de conjuntos numéricos por si acaso, ¿no? Porque siempre como que existe uno mayor y uno mayor y uno mayor, no, lo complejo aquí ya se completan todos los conjuntos numéricos. Y son los famosos complejos que están acá, que tienen esa letra C, que mantiene como la estética de todos los conjuntos anteriores, que es esta C con esa doble rayita para indicar que estoy hablando de un conjunto numérico, ¿sí? Y estos números complejos, básicamente los vamos a comenzar a trabajar, vamos a definir todas sus operaciones, es decir, al igual como cuando uno recién comenzó a ver los números naturales, uno lo primero que hizo fue definir las operaciones. Y nos dimos cuenta, bueno, por lo menos de forma teórica, para que un conjunto sea llamado conjunto numérico tiene que cumplir una serie de reglas con las cuales no nos vamos a meter, pero dentro de esas reglas, por ejemplo, estaba la famosa asociatividad, ¿sí?
estaba el famoso elemento neutro, y una serie de condiciones que nosotros vamos a obviar a la hora de trabajar con complejos, entendiendo de que ya los definimos como conjuntos, así que deben cumplir una serie de situaciones. Solo las vamos a mencionar porque no tenemos tiempo para profundizar sobre, de manera teórica, sobre el por qué esto se llama cuerpo. Esa palabra que está ahí no es al azar, ¿sí? El decir que los complejos son un cuerpo implica una serie de cosas que son muy fundamentales en matemática, pero no vamos a alcanzar a ver. Solo vamos a ver estos conjuntos numéricos y vamos a aprender a trabajar con ellos, ¿sí? Ya tendremos tiempo, tal vez el próximo año, de profundizar un poco más sobre estos números complejos. Estamos admitiendo a Benjamín. Ya, entonces, tal como estaba presentado en esta lámina, la idea era tener un poco en mente de que nos quedamos en los reales y ahora vamos a ver un nuevo conjunto numérico llamado números complejos, o el conjunto de los números complejos. Y vamos a estudiar todas sus particularidades. Lo primero, número complejo. El complejo va a tener una nueva forma de escribir. ¿Sí? Vamos a escribir los números como nunca antes lo habíamos escrito. Y esto un poco, me gustaría que se imaginaran cuando por primera vez vieron una fracción. ¿Sí? Cuando por primera vez vieron una fracción, de repente les presentaron una forma distinta de escribir un número, que ustedes habían estado escribiendo de la misma forma de manera constante. Por ejemplo, cuando seguramente vieron que el 2 podía ser escrito en fracción como 4 medios. Esto claramente es un choque para, a nivel cognitivo, porque nosotros estamos entendiendo que nos están cambiando el formato. O sea, un número que siempre escribimos como 2, ahora de repente tenía otra representación que era 4 medios. Y es mucho más grave cuando nos damos cuenta de que las representaciones, ¿cuántas son del 2? ¿Cuántas formas distintas puedo escribir el 2 como fracción? Muchas. Muchas, infinitas, todas las que yo quiera. Podría escribir 100 partido 50, etc. Entonces, seguramente ustedes tuvieron un gran choque cuando recién tuvieron que entender que yo un número, como el que siempre había trabajado, ahora lo puedo escribir de otra forma. Y nosotros estos números obviamente los llevamos a la recta numérica, etcétera, etcétera. Ocurre exactamente lo mismo con los complejos. Los complejos ahora nos proponen una nueva forma de escritura de un número. ¿Y cuál es esa forma de escritura? Entender que un complejo lo vamos a escribir como un par ordenado, ¿sí? Tal como está acá, en donde por lo general nosotros utilizamos o se utiliza la z para hablar de los números complejos, y sabemos que este número z, que es un número complejo, se escribe de la forma a, b, en donde a y b son números reales. ¿Sí? Eso es lo primero, el primer cambio que hay. O sea, todo número complejo va a ser escrito de esa forma. Yo podría escribir el número complejo z1 igual a 1,2. Y ahí estoy hablando yo de un complejo. Y podría ser, como aquí admite cualquier número real, podría ser que otro número complejo fuera de la forma menos 3,3 medios. ¿Sí? Y ahí estoy hablando de otro complejo. ¿Sí? Entonces, lo primero, los números complejos los podemos escribir como un par ordenado. Miren acá, no es de casualidad que está este gráfico. ¿Por qué? ¿Qué es lo que podemos realizar con cualquier par ordenado siempre? Lo podemos representar en el plano cartesiano. Entonces aquí viene también otro cambio tremendo, porque nosotros hasta el momento todos los números los habíamos representado en la recta numérica. Ahora, ¿qué va a ocurrir con los complejos? Que al ser cada número complejo un par ordenado, voy a poder representarlo en el plano cartesiano. Y esto se va a representar de la misma forma como nosotros venimos utilizando el plano cartesiano de toda la vida. ¿Sí? Aquí no hay ningún cambio. El único cambio es que ahora estos nuevos números van a ser representados en el plano cartesiano. Ahí hay un cambio con los ejes, pero ya vamos a interiorizar un poco más. Ya, listo. Primer punto, lo primero, números complejos ahora se escriben como par ordenado. Eso es lo primero. Al igual como cuando nosotros definimos las operaciones, sobre todo cuando uno recién comenzó a trabajar y con los números naturales, a uno le definieron que la suma a más b y era simplemente tomar esos números y generar la adición.
Después nosotros vimos, por ejemplo, que la suma de los enteros era tomar esos números, pero había que tener un cierto ojo, porque había que estar pendiente del signo, con qué signo nos quedábamos. Entonces había una regla para definir con qué signo nos quedábamos de los números enteros. Después, cuando pasamos a los racionales, es decir, las fracciones, también definimos la suma y la multiplicación. Por ejemplo, la multiplicación de las fracciones es la más sencilla porque es directamente hacia el lado. Y la suma es la que suele complicar a todo el mundo porque hay que sacar un mínimo con un múltiplo, hay que amplificar las fracciones, pero si uno sigue una cierta estructura, puede sumar y multiplicar números racionales. Después, con los números reales, se aplicaban todas las reglas anteriores y yo ya podía sumar cualquier número real. Y ahí se metió el tema de las raíces, y ahí tenía que tener cuidado cuando yo podía o no podía sumar raíces, por ejemplo, o raíces que eran irracionales con enteros, etc. Había una serie de combinaciones que yo podía realizar, pero la multiplicación y la suma también las podía definir para los reales. De esa misma forma, como en ese entonces se definió en cada una de esas operaciones, nosotros, para llegar a comprender este conjunto de los números complejos, vamos a definir dos operaciones: suma y multiplicación. ¿Y cómo se suman dos números complejos? Tal como está planteado acá. Si se dan cuenta, recuerden que cada número complejo tiene dos componentes, porque es un par ordenado. Entonces aquí yo tengo el complejo número 1, Z1, acá tengo el complejo número 2, Z2, y si yo quiero sumar estos dos complejos, es decir, Z1 más Z2, ¿qué es lo que debo hacer? Simplemente debo sumar componente a componente, respetando el orden en el que están. Para sumar Z1 con Z2, debo sumar el A con el C, porque están la primera componente de este número complejo. Luego, separarlos con una coma. ¿Por qué? Porque obviamente si yo sumo números complejos, el resultado va a ser un número complejo. El B más el D. Eso es todo, ¿sí? O sea, primeros componentes los sumo, coma, segundos componentes. En la multiplicación viene a ser algo similar. ¿Qué es lo que debo hacer? Respetar esto que está acá. Es solo una definición, por así decirlo. Esto es importante dejarlo como definición, es algo con lo cual vamos a estar trabajando, aunque después va a ser un poco más natural por si acaso. Pero ¿cómo me queda la multiplicación de números complejos? Va a ser A por C, es decir, el primero por el segundo componente, o sea, el primer componente por el primer componente, menos la resta de B por D, es decir, menos la multiplicación de las segundas componentes. Ahora voy a cambiar el color del lápiz. Coma, ¿qué va en la segunda componente? Va A por D, es decir, los que no se han multiplicado, el A por D, y el B por C, es decir, ese que está ahí. Si se dan cuenta, es prácticamente igual que el binomio. Cuando uno multiplicaba binomios y hacía término a término, es un poco esa idea. En el fondo, todos tienen que estar multiplicados con todos en algún momento, pero es importante el orden. El primer componente de la multiplicación va a ser el A por el C por el B por el D. Y luego el segundo componente va a ser el A por el D más el B por el C. Ojo aquí el cambio de signo. Acá hay un menos y acá hay un más que hay que estar respetando. Entonces, eso es lo importante, que al igual como nosotros definíamos la operación en los otros conjuntos numéricos, aquí acabamos de definir dos operaciones, suma y multiplicación, que nos van a llevar, esto solo lo vamos a utilizar para entender la aparición de un nuevo número, que es el famoso i, que es la unidad imaginaria, y también nos va a ayudar a comprender cuánto vale ese famoso número. Eso es lo que nos va a ayudar a comprender estas operaciones. Por si acaso, las voy a dejar planteadas y van a estar todo el rato acompañándonos porque es lo que vamos a estar utilizando de manera constante. Entonces, dos cosas. Primero, números complejos se definen como un par ordenado. A, B. Los complejos sabemos que se grafican de alguna u otra forma en un plano cartesiano. ¿Sí? Porque cada par ordenado siempre lo voy a llevar a un plano cartesiano. Y lo tercero es que se acaban de definir dos operaciones, suma y multiplicación, que está presentada de esa forma. Eso es lo que llevamos hasta el momento. No sé si hay alguna duda por ahí. ¿No? Ya. Con eso que está ahí, vamos a tomar un ejemplo. Vamos a determinar cuánto valen estas operaciones para ver si es que queda un poco claro.
¿Cómo nos quedaría la primera operación que está aquí? ¿Cuánto nos quedaría? Aquí tomé dos números complejos en donde la segunda componente es 0, ¿sí? En ambos la segunda componente es 0. ¿Para qué? Para simplificar un poco los cálculos. ¿Cuánto nos quedaría esto que está acá? Según la suma que tenemos arriba. Paréntesis. ¿Qué me quedaría en el primer componente? A A Más C, más C, coma 0 más 0. coma 0 más 0. Perfecto. Eso es sumar números complejos. O sea que el resultado de esto sería A más C, coma 0. ¿Sí? Listo. La multiplicación. ¿Cómo me quedaría? AC AC menos menos 0, 0, 0 por 0. Ok, sí, son multiplicaciones. Coma. A 0 más, A por 0 sí, A por 0, más 0 por C. 0 por C. Si resuelvo cada una de estas componentes, ¿con qué me quedo? Me quedo con AC, A por C, menos 0, 0, eso me queda AC nomás, coma, A por 0 es 0, más 0 por C es 0, o sea, todo esto vale 0. ¿Sí? Y aquí me doy cuenta de que sumar números complejos en donde la primera componente, o sea, donde la segunda componente es 0, no es otra cosa que sumar simplemente las primeras componentes. O sea que yo podría ahorrarme nomenclatura y hacer lo siguiente. Yo podría haber tenido esto como A más C, y yo sé que el resultado de esto es igual a A más C, es decir, la suma de ambos. ¿Sí? Aquí no se tiene nada nuevo, solo estamos haciendo una definición por si acaso. Y acá, ¿qué es lo que hubiese tenido? Aquí hubiese tenido lo mismo que tener A por C, y eso sabemos que es igual a lo que nos dio acá, que es AC. ¿A qué quiero llegar? Quiero llegar de partida, que vean cómo se multiplica, cómo se realiza esta operación, y a la conclusión de que si yo tengo un número cualquiera complejo, en donde la segunda componente es 0, ¿cuál es una mejor forma de escribir esto que no sea como par ordenado? Y la mejor forma de hacerlo es dejar directamente la letra. O sea, cada vez que yo tenga un número complejo en donde la segunda componente sea 0, mejor lo escribo directamente con la primera letra y estaríamos ok. Por ejemplo, si yo tengo el complejo 2,0, mejor lo escribo como 2 nomás. Y este es el número 2 que nosotros conocemos de toda la vida. ¿Sí? Vamos a explicar a qué corresponde cada componente por si acaso. Pero por el momento solo nos interesa llegar a estas conclusiones de manera general, así que no vamos a utilizar números por el momento. Entonces, conclusión de esto. Ok, vi cómo funciona la suma, vi cómo funciona la multiplicación. Y tenemos como conclusión que si yo tengo un número complejo en donde la segunda componente es un 0, mejor simplemente lo escribo con la letra o el número de la primera componente. ¿Sí? Esa es la conclusión de acá. Siguiente. Fundamental, definición. Y aquí es donde aparece la famosa unidad imaginaria. Ya, una definición matemática, tal como lo dice, es algo que vamos a tomar como verdadero. Va a ser fundamental para nosotros esto, todo puede cambiar menos esto, ¿sí? Porque es en base a esto es que vamos a construir lo que viene. Y vamos a llegar a construir el número complejo de manera general. A eso es lo que queremos llegar por si acaso, ¿sí? ¿Cuál es la definición? Que cualquier número que sea escrito como 0,1, nosotros lo vamos a llamar i. Eso es todo. Cada vez que yo tenga el número i, lo tengo asociado de inmediato al complejo 0,1. O bien, si tengo el complejo 0,1, lo tengo de inmediato asociado a la letra i.
que es el nuevo número que aparece. Vamos a ver cuánto vale I numéricamente por si acaso. Vamos a llegar a eso. Pero me interesa que entiendan que los complejos tienen este nuevo nombre, no porque simplemente sean pareordenados, porque si no uno le podría decir pareordenado, sino porque se hace la introducción de un nuevo elemento numérico, un nuevo número que no había aparecido hasta el momento. Así como, por ejemplo, cuando nosotros teníamos los racionales y de repente introducimos estos números que eran raros, que eran los irracionales, y apareció pi, y apareció la letra E, y una serie de números que uno decía, pero son letras. Ya, ok, son letras, pero representan algo numérico. De esa misma forma es que ahora nosotros hacemos la introducción de este nuevo valor. Y esto tiene que estar así como anotado de manera sagrada. Vamos a entender que el complejo 0,1 nosotros lo vamos a llamar con la letra I. ¿Por qué? Porque estamos ahorrando nomenclatura. Así como cuando nosotros recién en la lámina anterior, teníamos que, si nosotros teníamos este complejo C,0, ¿cómo lo llamábamos mejor este complejo C,0? C. C. Lo llamo directamente C. Asimismo, cuando yo tenga el 0,1, directamente lo voy a llamar I. Solo que este pasa a ser un poquitín especial. Ya, con eso en mente, y con todo lo anterior que tenemos en mente, veamos lo siguiente. Dice, determina cuánto vale B por I. ¿Cuánto vale B por I? Ya, ¿cuánto vale B? B lo voy a escribir en forma de par ordenado. Y si yo B lo quisiese escribir como par ordenado, ¿cómo me quedaría? B,0. Exacto, B,0, porque vimos recién que es la forma de yo escribir el B, es una forma de ahorrarme la nomenclatura, y lo voy a multiplicar por I. ¿Y cuánto vale I? 0,1. 0,1, perfecto. Si yo genero esta multiplicación, ¿qué me queda? Obviamente ahí está la multiplicación arriba para que esto lo vamos resolviendo. ¿Cómo me queda la primera componente? Pueden verlo acá abajo, acá arriba por si acaso, ahí está la multiplicación. Recuerden, la primera componente multiplicada con la primera componente, es decir, sería B, B0. B por 0, perfecto. Menos las segundas componentes multiplicadas, es decir, B por D, sería 0 por 1, Sí. más, o sea, coma. Ahora los números que no han participado, el A por el D, eso me quedaría B por 1, más qué, Más 0. claro, porque vendría siendo de B por C, es decir, 0 por 0, que me daría 0. ¿Cómo me queda esto? Voy a escribir acá abajito la igualdad. BI es igual. ¿Qué me queda en la primera componente? B. B. B por 0 menos 0 por 1 me da B acá. En la primera componente. Chuta. 0. 0. Eso mismo. 0. Coma. ¿Qué me queda en la segunda componente? B por 1 más 0. 1. ¿Cuánto es B por 1? 1. ¿B por 1 es 1? B. B. Recuerden que cualquier letra multiplicada por 1 sigue siendo la misma letra. ¿Sí? B. O sea, ¿a qué conclusión he llegado acá? A la siguiente. Que esto lo puedo escribir y lo voy a escribir de ambas formas para que vean que es completamente equivalente. Si yo tengo el complejo 0,b, es lo mismo que escribirlo de forma abreviada como BI. Eso es lo que queríamos llegar.
Van a ver por qué queremos llegar a esto, por si acaso. Esto tal vez pueda ser un poco confuso, pero estamos de cierta forma construyendo el cómo se escribe de otra manera distinta un número complejo. Vimos que pueden ser un par ordenado, pero vamos a ver la famosa forma canónica. Y todo este procedimiento lo estamos haciendo para que tenga sentido la forma que nosotros escribimos, la forma canónica. Entonces, ¿qué es lo importante de acá? Que cualquier número que tenga como primera componente ahora el 0, lo podemos escribir tomando la segunda componente y acompañándolo de la i. ¿Sí? Entonces, resumen. Si yo tengo, lo voy a hacer con otro número, con otro color de resumen. Con azul. Si yo tengo el complejo b,0, ¿cómo puedo escribir ese complejo de forma mucho más conveniente? Si tengo d,0, ¿cómo lo puedo escribir de forma mucho más conveniente? D por I. Ojo, los que lo escribo con la i son los que tienen la primera componente 0. I por D. ¿Cómo escribía los que tienen la segunda componente 0? D. D. Lo vimos en la lámina anterior. ¿Sí? Recuerden que todo número que tenga la segunda componente 0 simplemente nos vamos a quedar con la primera letrita, o con el primer número. Entonces, esa es la primera conclusión. ¿Y qué pasa si yo ahora tuviese, por ejemplo, el complejo 0, e? ¿Cómo lo podría escribir de forma mucho más rápida? I. Exacto. I. Esa es la regla que se cumple en estos casos. Si yo tengo complejos con la segunda componente 0, simplemente escribo la primera componente, o bien si que yo tengo números complejos con la primera componente en 0, tengo que escribir esta componente pero acompañada de una i. ¿Para qué todo esto? Para lo siguiente. Y les prometo que esto es lo último. Lo último de esta primera parte, obviamente. Dice, en base a lo anterior, ¿cómo yo podría escribir este número complejo? Lo podría escribir de la siguiente forma, y veamos si le hace sentido. Utilizando la idea de la suma, yo este número complejo lo podría escribir como a,0 más 0,b. ¿Tiene sentido eso, observando la suma? Porque si yo sumo a más 0, me da a, coma, si yo hago 0 más b, me da b. Así que sí se cumple. Pero lo que queremos llegar, y que esto es lo importante, es cómo yo conozco al complejo a,0, cómo yo lo puedo escribir de forma mucho más rápida. A, perfecto. Más, conservo el signo más, y el 0,b. ¿Cómo lo puedo escribir? BI. Exacto. Y a esto es lo que queríamos llegar. Cada número complejo de la forma a, b, siempre lo voy a poder escribir como a más b, i. ¿Sí? Siempre voy a poder hacer esto. Así que si nosotros tenemos el número complejo de la siguiente forma, lo otro anterior, chiquillos, era solo justificación por si acaso de dónde salía esto, para no llegar y lanzar que a, b es igual a más b. Ahora, supongamos que yo tengo el complejo 2,1. Este complejo también, ¿cómo puede ser escrito? ¿Cómo yo puedo escribir ese complejo que está ahí? 2,1i. Exacto. 2 más 1i, que es lo mismo que 2 más i. ¿Sí? Eso es todo. Esto es lo importante. Esto es lo fundamental.
Esto es lo que debe estar claro. Todo complejo lo puedo escribir de dos formas. De forma de par ordenado y de la otra forma que se llama forma canónica. Ese es el nombre de esta forma que está acá, forma canónica. Y así es como se define acá. Por lo tanto, se llama forma canónica de un complejo Z a cualquier número complejo que tenga esta forma, x más y, y. O en el caso que nosotros estábamos trabajando con la letra A, Z va a ser igual a más b, i. En donde A y B van a ser números reales, ¿sí? Porque ya vimos que todo número complejo es un par ordenado que son dos números reales. ¿Alguna duda con esto? Esto es lo fundamental, esta es la base. Con esto de aquí solo vamos a seguir trabajando y tiene que estar súper claro esto. ¿Alguna duda acá? Si les pongo el siguiente número complejo, por ejemplo, menos 2 más 3i. ¿Qué par coordenado tiene asociado? Dos coma tres. Ya, ojo, el signo. Hay que respetar Ah, los signos. menos 2,3. Menos 2,3, exacto. Así de simple. Es decir, tengo números complejos que los puedo escribir de dos formas, de forma canónica o de forma de par ordenado. Esa es la conclusión. A ver si los pillo con esto. ¿Cómo escribo el número complejo 6i más 3? ¿Cómo me queda como par ordenado? ¿6,3? Ya, los pillé. No. Es 3,6. Recuerden, la segunda componente siempre hace referencia a la que está con la letra I. Siempre. Siempre, siempre, siempre. ¿Sí? Pero vamos a tener tiempo para practicar eso. Ya. ¿Qué llevamos hasta el momento entonces? Como un resumen de lo que hemos visto. Números complejos, se definieron dos operaciones de suma y resta de estos números complejos, y estos números complejos se pueden escribir de dos formas. ¿Sí? Todo lo anterior fue la justificación de por qué yo puedo escribir esto de dos formas. Lo puedo escribir como par ordenado, o bien lo puedo escribir de forma canónica, en donde aparece la famosa letra I. Y la pregunta es, ¿cuánto vale I? ¿Qué es I? Y eso lo podemos averiguar. ¿Cómo? Resolvamos la siguiente expresión. ¿Cuánto es I al cuadrado? Quiero hacer esa operación. I al cuadrado es multiplicar I por I, ¿cierto? Eso supongo que no tenemos duda en eso. La pregunta es, ¿cuánto vale I si yo lo escribo como par ordenado? ¿0? Como par ordenado. 0,1. 0,1, exacto. O sea, esto sería multiplicar 0,1 por 0,1. Y si yo hago esa multiplicación, ¿cuánto me queda? 0,01. ¿0, cuánto? 0,01. 0,01. A ver, 0,01. ¿Y qué es ese 0,1? ¿Una multiplicación? No, me confundí. Hagámoslo paso a paso, no hay apuro. Primero, veo la multiplicación. AC. O sea, 0 por 0, 0. 0. Menos B por D, que son el 1 por el 1. Me queda 1, perfecto. Coma. Después me quedaría el A por D, es decir, el 0 por el 1. Eso me da 0. Y después me quedaría el 1 por el 0. Eso me da 0. 0. O sea, ¿qué me queda de acá? Voy a poner que I cuadrado es igual a menos 1,0. ¿Sí? ¿Y qué pasaba cada vez que yo tenía un número complejo escrito de esta forma? ¿Cómo lo escribía mejor? Si la segunda componente es 0, Menos 1. menos 1. O sea que I cuadrado es igual a menos 1.
Tremenda relación esto. ¿Por qué? ¿Qué implica esto? Que i cuadrado sea igual a menos 1, de que existe un número llamado i que es igual a ¿cuánto? Menos. 0,1. Dígame. Que me perdí con los signos. ¿De dónde salió el menos y el más? Arribita. ¿Esto menos de acá? ¿De aquí arriba eso? ¿De aquí? Sí, ahí. Es solo seguir la estructura de la multiplicación. La multiplicación tiene una estructura que está dada, es una definición. Entonces solo hay que seguir esta estructura. Nos dicen que multipliquemos el a por el c. El a por el c vendría siendo el 0 por el 0. Ahí nos queda 0. Después el signo menos viene. Menos. ¿Menos qué? Viene el b por el d. Es decir, en este caso sería el 1 por el 1. Ahí me da 1 y ahí me queda ese menos 1. Después coma. El primer 0 que aparece acá es el resultado de multiplicar el a por el d, que para nuestro caso sería el 0 por el 1 que está acá. Ahí me da 0, signo más de la suma, o sea, de esta suma que está acá, más el 1 por el 0 que están acá. Y 0 menos 1, me queda menos 1 esta componente que está acá, que es esto que está acá, coma 0 más 0 que me da 0. Por lo tanto, y como nosotros habíamos quedado de acuerdo que cualquier número complejo que tuviese segunda componente 0 lo iba a escribir directamente como menos 1, o con el número que estuviese en la primera componente, es que me queda menos 1. Ese es como el orden. Y llegamos a la conclusión de qué cosa, de que el i cuadrado por lo menos tiene un valor. Y el i cuadrado tiene un valor de menos 1, lo cual nos lleva a una conclusión. Que i, ¿cuánto vale? Si yo despejo, saco esa raíz de ahí, saco esa potencia, me quedaría que i es igual a raíz de menos 1. Y ese es el valor numérico de el número i. I es igual a la raíz de menos 1. Un número que no existe. ¿Sí? Yo no puedo calcular la raíz de menos 1. Si usted lo pone en la calculadora, eso le sale error. Por lo tanto, este número que no existe, le damos existencia, ¿cómo? Definiéndolo. ¿Y cómo se define? Que i es igual a la raíz de menos 1. ¿Y de dónde viene eso? De todo lo que hicimos anteriormente. De todo este proceso de esta especie como de construcción de estos números complejos que eran como un par ordenado, en donde hay una definición que nosotros vamos a llamar con la letra i al número 0,1, y es en base a eso que nosotros podemos llegar a la conclusión de que i tiene un valor, y ese valor es raíz de menos 1. ¿Y por qué uno dice que no existe este valor? Porque tendríamos que estar pensando en un número que multiplicado por sí mismo me diese menos 1. Recuerden que esa es la definición de raíz. Cuando yo tengo la raíz de 4, ¿cuánto es la raíz de 4? 2. 2. ¿Por qué? Porque 2 multiplicado por sí mismo es que me da 4. Entonces aquí yo tengo un número que multiplicado por sí mismo me dé menos 1. No existe tal valor. ¿Sí? Así que por eso es que este número es distinto, es especial. Pero ya sabemos que i vale raíz de menos 1. Y al valer raíz de menos 1, sabemos de inmediato que i cuadrado vale menos 1. Esa es una conclusión completamente válida. Ambas son conclusiones sumamente importantes. Resumen. Números complejos. Los números complejos vimos que pueden ser escritos de dos formas hasta el momento. Para ordenado, forma canónica. Puedo cambiar en el fondo la forma de escritura de este mismo número complejo. Al ser un par ordenado, nos dimos cuenta que lo puedo llevar al plano cartesiano, es decir, puedo generar un gráfico. Así como nosotros los reales los llevamos a la recta numérica y era una forma gráfica de medir un número real, los imaginarios los vamos a poder llevar al plano cartesiano y los vamos a poder representar para que nosotros los podamos ver dónde están ahí más o menos ubicados. ¿Qué otra conclusión obtuvimos? Que apareció un nuevo número, que es el número i, que es un número distinto a todos los anteriores, así como pi era distinto a todos los anteriores cuando uno estaba viendo los racionales, y es
completamente distinto a todos los anteriores, pero que este número i tiene un valor numérico, pero un valor súper raro de comprender, que es esta raíz de menos 1. Y ustedes dirán, ¿para qué me sirve saber qué i o para qué se definió esto? Para lo siguiente. Esto tiene que ver con un poco con la historia de la matemática y con la historia de la resolución de ecuaciones. Uno de los temas principales de la matemática siempre ha sido el cómo resolver ecuaciones, distintos tipos de ecuaciones. Por ejemplo, la ecuación lineal, que tiene esa forma de solución, o la ecuación cuadrática, que yo sé que están familiarizados con esto que está acá, que es la famosa ecuación de segundo grado, o bien ecuaciones de grado superior. ¿Sí? Los matemáticos siempre han querido encontrar todas las soluciones de este tipo de ecuaciones. El problema es que cuando nosotros mismos, estudiando la ecuación cuadrática, de repente nos topamos con unos casos súper particulares y casos en los cuales nosotros no podíamos entregar solución a esta ecuación cuadrática. ¿Y cuáles son esos casos? Los siguientes. Aquí no vamos a resolver todo esto porque no me interesa, no es el fin, me interesa pasar a otras cosas. Pero sí me interesa que por lo menos veamos ese que está ahí, ese que está ahí, ese que está ahí y el último que está ahí. Por ejemplo, el resolver la primera ecuación, que es una ecuación lineal, es decir, de grado 1. ¿Cuál es la solución de esta ecuación? X es igual a 4 menos 2. Ya, uno hace eso, x es igual a 4 menos 2, o sea, esto nos decía que x es igual a 2. Todos son capaces de resolver una ecuación de ese tipo, son las primeras que uno aprende a resolver, y no debiese haber mayor problema. A lo mejor queda algún problema con el tema de los signos, que sobre todo con esta idea de pasar cosas de un lado para otro, pero todos estos problemas se ahorran si es que uno tiene en mente la idea de inverso multiplicativo y aditivo. Ya. Después nosotros vimos ecuaciones que eran un poco más complejas que la anterior, y por ejemplo este caso, 2x menos 1 igual 0. ¿Cómo soluciono esto? 2x es igual a 0 más 1. Ya, 2x es igual a 0 más 1, que me queda 1. Después de esto, ¿qué hacíamos? X es igual a 1 partido en 2. Ya, perfecto. Tampoco mayor problema resolver esta ecuación, simplemente que ahora x es un medio. E insisto, pueden haber todavía dudas con el tema de los signos, pero ya sabemos cómo solucionarlo. Luego de las ecuaciones lineales, uno vio una ecuación que son las de segundo grado, que son las famosas ecuaciones cuadráticas. Y aquí es donde nos va a ser de utilidad y nos vamos tal vez a enfrentar el mismo problema que los matemáticos se enfrentaron la primera vez que plantearon soluciones sobre este tipo de ecuaciones. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema? Lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, esta cuadrática que está acá, ¿cómo la resuelvo? X cuadrado menos 4. Haciendo la ecuación cuadrática. ¿La fórmula general? Exacto, esa fórmula. Ya. ¿Puedo hacer esa fórmula general? Sí, porque recuerden que esa fórmula la puedo aplicar para cualquier ecuación cuadrática. Pero existen técnicas que son mucho más sencillas antes de llegar a utilizar como esa gran arma que es la final. Pero ocupemos esa gran arma, ya que Samantha dijo que quería jugar. No, Ya, Samantha, ¿cómo es esta fórmula? Está acá por si acaso, pero uno ya se la aprende de tantas veces que la recitó. Menos b, más menos, la raíz, cuadrada de b al cuadrado menos 4, por a, c. ¿Y dividido cuánto? 2a. 2a, perfecto. Vamos a ir reemplazando los valores acá. X es igual. ¿Cuánto vale b en esta expresión? Recuerden que ahí está la ecuación que queremos resolver. Es la misma que está acá. Ya, ¿cuánto vale b? 0. 0. O sea, me quedaría menos 0, que es 0, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea, 0 al cuadrado, que sigue siendo 0, menos 4 por a. ¿Cuánto vale a? 1. 1 por c. 4. Menos 4. Menos 4. Ahí está.
Partido 2a, es decir, 2 por 1, que es 2. De aquí, ¿qué nos queda? Que x es igual a 0 más menos... ¿Qué me queda dentro de esa raíz? 16. 16. ¿Y la raíz cuadrada de 16? 4. 4. O sea, me queda más menos 4, partido 2. De aquí tengo dos soluciones, en donde la primera es x1 igual a ¿qué cosa? Me quedo con uno de los signos, me voy a quedar con más 4, o sea, va a ser 4 partido 2, y x2 va a ser igual a menos 4 partido 2. No hay problema si no se acuerdan de esto, por si acaso, chiquillos. Este no es el tema del foco, pero queremos entender con qué problemas se encontraron los matemáticos cuando estaban estudiando ecuaciones. Esto claramente me da 2 y esta solución me da menos 2. ¿Sí? Ahí apliqué la fórmula cuadrática tal como pidió Samantha. ¿Qué podría haber hecho la persona? Lo siguiente. Alguien podría haber dicho, ok, x cuadrado menos 4 igual 0. Yo sé que x cuadrado es igual a 4. Va a ser el 4. Y ahora para deshacerme esa potencial cuadrada puedo aplicar raíz cuadrada. O sea que me quedaría que esto es igual a más menos la raíz cuadrada de 4. ¿Por qué se pone ese más menos? Porque cuando uno está resolviendo ecuaciones cuadráticas, uno ya tenía interiorizado que tenía que dar dos soluciones. ¿Sí? Por eso ese más menos tampoco es al azar acá, en la fórmula cuadrática, porque hay dos soluciones que son posibles de encontrar para esta ecuación. ¿Y cuánto vale la raíz de 4? Vale 2, por lo tanto aquí la primera solución sería 2, y la otra con el signo menos sería menos 2. ¿Sí? Hasta aquí ningún problema. ¿Cuál es el problema? El problema es la última. Es una ecuación especial, una ecuación particular. Así como cuando los matemáticos se dieron cuenta de que había medidas que llamaban inconmensurables, por ejemplo, cuando les quedaba un resultado como raíz de 2, y en ese tiempo no se dimensionaba que ese número pudiese existir. Asimismo ocurre con esta última ecuación que está acá. X cuadrado más 1 igual a 0. ¿Por qué? Porque si uno trata de resolver esto, nos topamos con el siguiente problema. X cuadrado es igual a menos. Exacto, ese es el problema. El problema es que esta ecuación no tiene solución. No tiene solución dentro de los números reales, porque yo no tengo ningún número que lo eleve al cuadrado y me dé menos 1. Y eso que acabo de decir nos trae de vuelta a lo que le estaba mencionando acá. El problema con la raíz de menos 1, uno no puede dimensionar o uno no puede dar, uno no puede como comprender esta idea de una raíz cuadrada que no existe, ¿sí? Porque no existen los números reales. Y eso es el gran problema de este tipo de ecuaciones. Y cuando los matemáticos se encontraron con esto, se dieron cuenta de que no existía un número que lograra resolver esta ecuación. El tema es que ahora con los números complejos, yo ya sé cuál es el valor de esto. ¿Qué número al cuadrado a mí me da menos 1? ¿Qué número al cuadrado a mí me da menos 1? Pensando ahora en los números complejos. Y cuadrado. Y, exacto. O sea que ahora esta ecuación que no tenía solución en los números reales y que nunca tuvo solución en los números reales, si yo me cambio estos lentes de los números reales y me pongo un lente de los números complejos, ahora sí tiene solución. ¿Y cuál es la solución de esta ecuación? Y. Porque yo sé que y cuadrado es igual a menos 1. Aquí, ojo, no va a ser solo y, también va a ser menos y, pero ya vamos a entrar en ese tema de cuánto vale menos y, pero sigue siendo parte de la solución. ¿Cuál es la conclusión importante? Que se establece por convenio que y va a ser igual a la raíz de menos 1, que se pasa a llamar unidad imaginaria, con lo que se puede dar solución a todo tipo de ecuaciones. No sé si se acuerdan, no sé si recuerdan que el año pasado nosotros vimos cuando vimos ecuación cuadrática, en un momento se analizó el discriminante.
Y el discriminante, que era este triangulito que nosotros denotábamos, esta era la forma de discriminante que nos decía b cuadrado menos 4ac, nos indicaba cómo iban a ser las soluciones de mi ecuación cuadrática. Y yo podía tener dos soluciones reales distintas, dos soluciones reales iguales, o bien decir que no tenía soluciones los reales. Ese no tener soluciones los reales hacía referencia a que sí tiene solución, pero dentro de un conjunto numérico completamente diferente que son los complejos. O sea, que toda ecuación ahora tiene solución. Y obviamente eso a nivel matemático es una victoria tremenda, el decir que cada ecuación que yo quiera plantear, cualquiera que se me ocurra, va a tener solución. Solo que pertenece al ámbito de los complejos. ¿Sí? Eso es lo importante como a nivel un poco histórico. Con esta unidad imaginaria, nosotros podemos reescribir cualquier número que tenga un signo negativo o una raíz negativa. ¿Y cómo? Haciendo lo siguiente y un poco acordándonos de la descomposición de las raíces. Yo esta raíz de menos 1 la podría escribir de la siguiente forma. Lo podría escribir este menos 4 como 4 por menos 1. ¿Sí? Porque 4 por menos 1 me da menos 4. Esto lo podría descomponer aplicando las propiedades de raíces como raíz de 4 por raíz de menos 1. ¿Cuánto vale la raíz de 4? La raíz de 4 vale 2. ¿Y cuánto vale la raíz de menos 1? O sea, que la raíz de menos 4, que yo no tenía, que era una locura escribirlo, porque no tenía ningún sentido escribir esto, ahora el número complejo sí que tiene sentido, porque es un número complejo, y es el número complejo de la forma 2i. Y este 2i, si lo escribo como par ordenado, ¿cómo me quedaría? A ver si se acuerdan de lo que hablamos recién. ¿Cómo queda eso como par ordenado? 0,2. Exacto, maravilloso. 0,2. ¿Qué cosas se pueden concluir de acá? Muchas cosas. De partida que el raíz de menos 4, que no tenía ningún sentido en los reales, ahora sí es un número complejo. Y al ser un número complejo lo puedo escribir de forma como par ordenado. Es decir, que este número raíz de menos 4, que no tenía cabida dentro de la recta de los números reales, porque no tenía sentido, ahora sí lo puedo graficar. Y puedo graficar esta raíz de menos 4. ¿En dónde? En el 0,2. Y esto nos dice otra cosa sumamente importante. Que nuestro par ordenado, que nosotros teníamos de la forma a, b, siempre nos estuvo dando información. ¿De qué cosa? Este primer número nos hablaba de la parte real del número imaginario, de este número complejo completo. Y este número b nos va a hablar siempre de la parte imaginaria. Esa componente, al siempre estar trabajando con el i, nos va a dar cuenta de esta parte imaginaria del número complejo, y mientras tanto la primera componente siempre nos va a estar hablando de la parte real. Es decir, que un número complejo lo vamos a entender como esta unión, esta mixtura entre un número real y su parte imaginaria. Va a ser como un mix. Ya, ¿cómo me quedaría el raíz de menos 7? Saltándome todo este proceso. ¿Quién se atreve a decirme cómo va a quedar esta raíz de menos 7? O el raíz de menos 9 mejor es más simple. ¿Cómo va a quedar el raíz de menos 9? 0,3. Ya, perfecto. O sea, saltaste incluso este paso de acá. Pero, exacto, el raíz de menos 9 me va a quedar como 3i. Y eso es lo mismo que tener el complejo 0,3. Maravilloso. El raíz de menos 7, ¿cómo nos va a quedar? Como no puedo calcular la raíz exacta de menos 7, o sea, disculpen, de 7, me va a quedar raíz de 7i. En el fondo es una forma de sacar el signo negativo, ¿sí? Para que no se vea con el signo negativo. Y esto, si yo lo paso para ordenado, me va a quedar 0, raíz de 7. ¿Puedo tener una raíz de 7 dentro de esto? Sí, recuerden, porque los números que están acá adentro son números reales. Así que puedo tener cualquier número que a mí se me ocurra. Vamos muy rápido, chiquillos. Es bastante información que procesar. Cargando. Cargando. Ya, pero las cosas fundamentales igual no son tantas, ¿sí? Las cosas fundamentales son, y aunque se aburran de escucharlo,
número imaginario lo puedo escribir como par ordenado o lo puedo escribir como de forma canónica. Sabemos que i vale raíz de menos 1 y con eso uno ya sabe a nivel por lo menos de anécdota que cualquier ecuación tiene solución. Ahora estamos transformando números que antes eran raíces de números negativos que anteriormente no tenían ningún sentido. Ahora les puedo dar una nueva escritura porque me doy cuenta que estos son números complejos escritos de otra forma. Eso es lo relevante que llevamos hasta el momento. Esta es la forma. Para cualquier número real positivo n se tiene esto. Si yo tengo la raíz de menos un número, es lo mismo que raíz de menos 1 por raíz de n, es lo mismo que i por la raíz de n. Es exactamente lo que estamos aplicando, solo que ahora de forma general para cualquier número. Si a alguien no le queda claro, por ejemplo, la raíz de menos 25 es igual a qué cosa? A raíz de menos 1 lo voy a saltar como está acá por raíz de 25. Raíz de menos 1, eso ya sabemos que vale i. Raíz de 25 vale 5. Y por 5 es lo mismo que escribir 5i, que es como se suele anotar. Siempre se deja el número y después la letra, por si acaso. O sea que raíz de menos 25 lo puedo escribir como 5i. Y además sabemos que esto está asociado al número complejo 0,5. Esa es un poco la vuelta que tenemos. Ya, les había comentado que al tener par ordenado esto lo puedo graficar directamente en el plano cartesiano y eso es lo que vamos a hacer. Acá viene la definición formal de número complejo que hace un poco el resumen de todo lo que hemos estado viendo, de todo lo que estuvimos como ahí, entre comillas, deduciendo, en donde que A, B es el número complejo, en donde la primera parte se llama parte real del número complejo, que es lo que yo le estaba mencionando, y la segunda componente se llama parte imaginaria. ¿Sí? Los complejos de la forma A,0 se dicen reales puros y los de la forma 0,b se llaman imaginarios puros. Y cuando yo tengo algo que es real e imaginario se forma el número complejo. ¿Sí? Entonces este número complejo es como la idea, es la unión de dos cosas, de este número real puro con este número imaginario puro. Le puedo subir el PPT por si acaso, sí. Lo importante es más que se entienda. Eso es lo que más me interesa. Entonces con eso podemos hacer algunos ejercicios. Hay varios ejercicios que hacer. Y es lo que vamos a hacer de inmediato. Primero, escriba de forma de par ordenado cada complejo y represéntelo gráficamente. ¿Cómo me queda el 7 como par ordenado? 7,0. Exacto. Ese es el complejo, 7,0, que es lo mismo que decir 7. ¿Cómo me queda el complejo menos 2i? 0,-2. Exacto. Maravilloso. Y el último de acá. ¿Cómo me queda ese complejo de ahí? ¿Qué pasó? Es que el 0 no puede ser menos. ¿El 0? Es que ¿Qué número hay oculto ahí? 4, menos 0,1. A ver, calma. 4, A ver, no lo sé. Pero es que la i es lo mismo que el 0,1, pues. Entonces 4, menos 0,1. Ya, pero ojo, estaba ahí confundiendo algunas cositas. Por ejemplo, si yo tengo aquí, y en base a lo mismo que me dijeron, si yo tengo solo el menos 2i, esto va a ser 0 porque no hay ninguna parte real en este número que está acá, pero sí hay parte imaginaria, y la parte imaginaria vale menos 2, por eso está ahí. En este caso, tengo esta parte real, por eso va el 4 en la primera componente, y después tengo esta parte imaginaria. ¿Y qué número está oculto ahí antes de la i, si es que no aparece ningún número? El menos 1. O sea, es poco más o menos. Claro. Representemos ahora esto en el plano cartesiano. Vamos a tomar estos mismos puntos para que los recuerden. El primero, 7,0. ¿Dónde está el 7,0? Acá. Y aquí pueden hacer de inmediato la conexión.
El 7 siempre ha sido un número real y nosotros lo podíamos representar en la recta numérica. Acá está la recta numérica horizontal. Esta es la recta numérica de toda la vida. Solo que ahora, al yo representar complejos, y los complejos se representaban como un par ordenado, necesito un nuevo eje. Y este eje se llama imaginario, el eje de los imaginarios, que funciona igual que el eje en todo caso, solo que cambia el nombre, como para darle contexto al plano cartesiano dentro de lo que estamos haciendo. Por eso no se dice que este es el eje X y el eje Y, sino que dentro de este contexto, que son los números complejos, este X se pasa a llamar el eje de los reales y el eje Y pasa a ser llamado el eje de los imaginarios. Pero insisto, es solo un cambio de nombre, esta cosa sigue funcionando de la misma forma. El 0,-2, ¿dónde está ubicado? X0 y menos 2. Menos 2, ¿cierto? Sí. Acá. Y estos números complejos se denotan siempre con una rayita que va hacia ellos, con una flechita. ¿Similar a qué? ¿Qué elemento se denota con una flechita en el plano cartesiano? ¿Qué elemento matemático? Los vectores, perfecto. Entonces, utilizamos vectores para representar números en el plano cartesiano. Y nos falta el 4,-1. 4,-1 sería este complejo de acá, que tiene su representación ahí. Disculpen los chuecos. Pero este es el 4,-1. Lo puedo escribir así o puedo tener súper claro que esto es lo mismo que el 4 menos i. Esa es la otra forma de escribir y estoy haciendo referencia al mismo número complejo. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Es que el número complejo, aparte de escribirlo como par ordenado, como forma canónica, ahora lo puedo representar en el plano cartesiano como se dijo en un comienzo. ¿Sí? Eso es lo importante. Ya, dice, escriba en forma canónica y luego representen en el plano complejo cada uno de los siguientes números complejos. Por ejemplo, este. ¿Cómo quedaría escrito de forma canónica? Ya, si no se puede ese, ese. Y si no se puede ese, ese. Ya, y si no se puede ese. Ya, y ese también. Cualquiera me sirve. No, pueden sacar alguno. A, B, C, D o E. Cualquiera, pueden transformarlo de forma canónica. El D sería -5 más 7i. Maravilloso. Otro. ¿I más 5? ¿Cuál? ¿La C? ¿Sí? Y más 5. ¿Sí? No. ¿No? No. ¿Cuál es la parte real de este número complejo? Del C. ¿El 5? Ay, no, el 0. El 0. El 0 es la parte real. O sea, sería 0 más 5i. la parte imaginaria es 5. Por lo tanto sería 5i. O sea, esto es lo mismo que escribir simplemente 5i. Ahí. Ya, otro. -3 más i. Con la 1. Ya, el A es, sería menos 3 más. ¿Cuántas i? ¿Pero? No sería menos.
Ya, sería menos 3 más 0i, que es lo mismo que menos 3. Recuerden que todo número complejo que tiene segundo componente 0 se escribe simplemente el numerito. Estoy probando jugo. Vamos, Samantha. La B sería 6 menos 6i. Maravilloso. Y la última. Menos 4 menos 6i. Bueno, ahí sí. Exacto. Ahí sí. Ya ve que no estoy dando tanto jugo. Yo no he dicho nada, solamente estoy peleando sola, de hecho. Listo, eso es todo. Y esto voy a presentar en el plano cartesiano. Ok. Pero pasemos a esto. Esto es más interesante. Y esto es lo último que hacemos, y con esto quedan libre para ir a descansar y ayudar sus mentes. Este número complejo que está acá, ¿cómo queda escrito de forma canónica? Dos coma 2i. Ya, ahí están mezclando cosas. Si nosotros utilizamos la letra I, estamos hablando de la forma canónica, pero nos va con la coma, porque me está hablando del par ordenado. ¿Tiene más? Ah, ¿Sí? Entonces, si tú me dices el par ordenado, ok, esto es 2,2. ¿Sí? Estamos todos de acuerdo que este es el 2,2. ah, Y ya. esto yo lo puedo utilizar como 2 más 2i. Ojo, el par ordenado nos lleva la letra I. Ya veamos este que está acá, ese de ahí. ¿Cómo me quedaría como par ordenado primero? 6, menos 2. Exacto, 6, menos 2. Y de forma canónica, ¿cómo me quedaría? 6 menos 2, sí. Exacto. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que hicimos recién? Pasamos de canónica a forma de par ordenado y al gráfico, luego de par ordenado a forma canónica al gráfico, y del gráfico forma canónica y par ordenado. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Ya vemos el último, directamente forma canónica. Nos saltamos el par ordenado. ¿Cómo me queda ese complejo? Menos 3 más 2, sí. Exacto. Menos 3 más 2i. ¿Sí? Ya. No lo voy a hacer ahora, sino que ahora van a poder ir a descansar. Pero el jueves van a tener una guía para realizar en donde van a hacer exactamente lo mismo. Les tienen como algunas explicaciones y la idea es que logren asimilar esta transformación entre número complejo escrito de forma canónica, para ordenado y su representación. ¿Qué vamos a ver también el mismo jueves? Pues van a realizar esta guía y lo que viene la próxima semana vamos a realizar operaciones con números complejos y ahí les voy a dar el trabajo como para que comiencen a investigar. Recuerden que vamos a tener solo una evaluación más, como les dije al comienzo de la clase, una evaluación a través de estos formularios y lo otro va a ser una actividad práctica. Así que para que para que ya vayan revisando qué hacer la próxima semana. Así que eso, chiquillos, no sé si hay alguna duda con esto. Muchas. Espero puedan procesar todo lo que hablamos, que se habló bastante, pero hay solo que quedarse con lo más importante, que es esta forma de representar el número complejo.